Ahí está. Bueno. ¿Está bien? ¿Se las aumenta un poquito el tamaño? A ver si las puedo aumentar. Un poquitito más. Sí, está medio chiquito, sí. Ahí está. ¿Ahí está bien? Sí, ahí. Perfecto. Bueno, esperen que sigo admitiendo. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con los grupos hoy. Acá estoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bien. Entonces, dentro de los grandes grupos de quelicerados que nosotros ya habíamos visto, entonces por primero vimos los escorpiones, después conversamos con el resto que son todos los Lipoctena. La clase pasada vimos Caulogastra, ¿sí? ¿Qué grupo se integraba Caulogastra? Todos los que eran los pulmonados, más un grupo colado que estaba medio en discusión, los palpígrados, que lo vamos a ver hoy, a ver si se integraban ese grupo o no. Los micetófora, que son los solífugos, que se llaman así porque llevan unas estructuras especiales a modo de raquetas que se llaman maleolis, y el resto de los grupos los solosomata. Recuerden que esta clasificación es la de Pocock de 1830, creo que era, y nos seguimos por esta clasificación, pero ahora tenemos un montón de clasificaciones distintas, pero bueno, para organizarnos de alguna manera. Lo que vamos a ver hoy, entonces, son estos tres grupos, y si llego y hay tiempo, vemos un grupo más del teórico que viene, porque el teórico que viene es Zácaros, que es bastante largo, y Opiliones también. Y bueno, si llego, vemos Ricinulate. Y si no, lo dejamos todo para la semana que viene. Bien, vamos a empezar por el primer grupo, que son los palpígrados. Estos palpígrados que son de posición incierta, recuerden ustedes. ¿Por qué? Acá el tema fue así. Cuando Pocock hace su clasificación, todavía no estaban descriptos los palpígrados. Entonces él no los incorpora, porque por desconocimiento, y después son incorporados dentro de Caulogastra, porque estos bichos tienen en el opistosoma, en los segmentos 4 y 6, unas vesículas vertibles que fueron consideradas como homólogos a los pulmones de los pulmonados, de los tetrapulmonados. Entonces los incluyeron dentro de los Caulogastra. Pero estudios posteriores, sobre todo estudios morfológicos y también, esperen un poquito, me complica admitir, estudios morfológicos y moleculares, también moleculares, los sacan dentro de Caulogastra. Cuando yo me refiero a estudios morfológicos, ¿se acuerdan que Firstman, que es el que estudia el endosternito dentro de los quelicerados, él divide a todos los arácnidos en dos grandes grupos, en pulmonados y apulmonados? Y dentro de los apulmonados incorpora los palpígradi y además, por la estructura que tiene su endosternito, dice que es basal dentro de todo este grupo. Lo cierto es que los palpígrados tienen un tamaño pequeño, es un grupo muy pequeño, con pocas especies. Y que generalmente habitan suelos más bien húmedos, en playas, pueden ser algunos cavernícolas, pero principalmente son lucífugos, y nos damos un poco cuenta del hábitat que frecuentan y dónde viven. ¿Por qué? Si yo los miro así, fíjense esa foto, ¿qué les llama la atención de ese bicho? Piensen en una araña, piensen en un escorpión, que ya los conocen. Que no tienen pigmento. En realidad no es que no tengan pigmento, la respuesta sería que tienen un tegumento poco esclerosado.
por eso los Claro. ven como medio transparentes. Sí. Es un tegumento poco esclerosado, entonces en general los bichos que viven en cavernas o en lugares así intersticiales están poco pigmentados porque no lo necesitan. Entonces un ahorro importante en esclerotizar, y aparte recuerden ustedes que cuando se produce la esclerotización se produce también el oscurecimiento de la piel. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. se reduce todo eso porque no lo necesita. Roxana, una pregunta. Sí, En las arañas, viste que hay arañas que son completamente blancas, que se cortan en flores. ¿También es por eso? ¿Porque está poco esclerotizada el tegumento? no, ahí en ese caso es diferente. En ese caso es diferente. Porque acá, si vos pensás que si está poco esclerotizado. No, por eso te preguntaba. No, sí, está bien, está bien. Es un tegumento blando. Claro. En cambio, en ese caso, una araña que vive en forma epígea, por decirlo de alguna manera, necesita un tegumento duro, y si es blanco es por otro tipo de coloración que utiliza. Bien. Actualmente vamos a ver que algunos autores unen ahora los palpígrados con los solífagos porque tienen, fíjense, esto es de un solífago, después lo vamos a ver en solífagos para que lo vayan viendo acá. Estas son las glándulas coxales y tienen un sáculo adicional, al igual que los solífagos, por eso los reúnen con los solífagos. Fíjense acá en este cuadro, acá yo les traje para ubicarnos un poquito y para ir a aclararnos un poco y saber dónde estamos parados. Cuando se describió, Popok hizo tecladograma con todos los quelicerados. Los palpígrados no estaban descritos aún, después los incorporaron junto con los cablogastra. Otros autores apoyan esta teoría, y fíjense, como Wheeler y Hayashi, ponen también palpígrados como grupo hermano, ¿sí?, de todos estos tetrapulmonados. Schultz los pone como también grupo hermano de tetrapulmonata, que es lo mismo. Pero fíjense acá, yo acá se me complica porque lo amplié tanto, no veo la presentación. Firstman, entonces, como yo los decía, los saca dentro de Caulogastra, no reconoce Caulogastra, de hecho, y lo pone dentro como grupo hermano dentro del resto de los apulmonados. Y como grupo basal, justamente por lo poco de desarrollo, porque considera que el endosternito tiene una conformación bastante basal. Siguiendo en la misma teoría, entonces, en la misma línea, digamos, pulmonata, Weibull y Paulus también lo ponen como grupo hermano del resto de los apulmonados. Y acá, entonces, Valletero, por datos moleculares y además por las estructuras le habíamos dicho, de las glándulas coxales, lo pone junto con solífugos en cefalosomata. O sea, como ustedes ven, la clasificación dentro de los arácnidos es totalmente inestable y va a seguir cambiando hasta el día que encontremos el ancestro. Bien, a ver. Estos son los palpígrados. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo distintivo? Traten, yo siempre digo, hagan esa ejercitación de ver primero el dibujo y después la parte escrita. Porque escrito lo leen después, aprovechen ahora que yo lo estoy explicando para mirar el dibujo. El prosoma tiene una característica muy particular, que no tiene un escudo prosomático completo, indiviso, sino que está formado por tres partes. Por un propeltidio, que es la fusión de los tergos de los primeros 4 segmentos, esto se denomina propeltidio. Mesopeltidio, que corresponde al segmento 5. Y metapeltidio, que es el que está acá, que corresponde al segmento 6. Eso sería igual que en los esquizómidos. ¿Cómo? Eso sería igual que en los esquizómidos.
Claro, exactamente. Sí, sí. Sí, totalmente. Y es lo mismo que en los solífugos. Entonces, en general se asocia esto, no tener un escudo total e indiviso, sino con esos cuatro primeros segmentos, a lo que podría ser el modelo básico de un artrópodo. ¿Se acuerdan cuando vimos epignogónidos también, que se hablaba de esos primeros 4 segmentos? Entonces, algunos autores, la presencia de estos primeros 4 segmentos asociados y con un escudo, lo asocian a lo que podría haber sido un modelo basal de región anterior del cuerpo, tanto que se encuentra tanto en fósiles como en formas actuales. Los quelíceros son trisegmentados, queláridos, son quelíceros importantes. Los pedipalpos son locomotores porque dejan la función sensorial para la pata 1. Y en el opistosoma, fíjense acá que yo le puse 11 segmentos. Recuerden que tienen que seguir a Dunlop para esto porque por ahí en otros libros van a encontrar otro número de segmentos. Pero lo importante de estos grupos es que tienen un mesosoma, ese abdomen lo tiene diferenciado en un mesosoma y en un metasoma. Vuelvo a la placa, a la primera, para que lo vean entero. ¿Ven? Tienen entonces un mesosoma, un corto metasoma y un flagelo posterior. Esto que ustedes ven como grande acá, esto es el escudo, el propeltidio. El escudo ese formado por los primeros 4 segmentos. Bien. Son formas ciegas que están acorde, por supuesto, al hábito donde viven, entonces reemplazan de alguna manera esa fotopercepción por otras estructuras diferenciadas que son órganos sensoriales. Fíjense que le dan distintos nombres, son órganos lateral, un órgano frontal, que son sensilas más modificadas, ¿sí? Tienen acá el quelícero, acá lo ven bien, trisegmentado, es un quelícero grande. Fíjense que el segmento basal es largo, ¿sí? En comparación a lo que han visto en otros grupos. La cavidad perioral, que acá se las pinté para que lo vean bien, va a estar delimitada por el labro, que no es homólogo al que vemos en mandibulados de origen apendicular, y el labio, que en realidad no es un labio homólogo de los mandibulados, sino que es el esternito 1 modificado para tal fin. Y por detrás, fíjense que están todas las otras placas esternales. En este caso, las coxas de las patas y de los pedipalpos no cubren ventralmente la superficie ventral, como puede ocurrir, por ejemplo, en otros grupos que ya los vimos, sino que las coxas están más reducidas y los esternitos están individualizados. Bien, otra característica importante, bueno, ya les dije que la pata 1, y fíjense, este va a ser el pedipalpo, la pata 1, que es sensorial, y las últimas patas son locomotoras, presentan, como les había dicho, esas glándulas coxales con ese sáculo extra, digamos, no presenta túbulos de Malpighi, presenta esos sacos evertibles en el opistosoma, entre los segmentos 4-7, posiblemente con función respiratoria, ¿sí? Que era lo que habían considerado algunos homólogos, recuerden, al resto de los pulmonados. Y la transferencia espermática es indirecta porque presenta un espermatóforo. Y 2 estadios ninfales. De estos bichos se conoce poco de su ciclo de vida, no son muy frecuentes, son formas raras. Bien. Profe, una pregunta. Sí, buenos días. Entonces, ¿el primer par de patas sí es sensorial? Sí, sí. Ah, ok. El primer par de patas es marchador y el segundo es sensorial.
Bueno, acá les presento a los olífugos, los micetófora, los que llevaban esas como especie de raquetitas en el cuarto par de patas. Yo quiero que los miren y ustedes lo van a diagnosticar. Y yo los escucho. Tómense su tiempo, me cuentan qué ven, qué no ven. ¿Alguna ayudín tienen ahí? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo lo podrían describir? ¿Quién se anima? Una cosa que no tiene, en realidad dos cosas que no tiene, ningún telson ni flagelo posterior Bien, y no tiene quelas tampoco en ¿no? los quelíceros. ¿Cuál sería para vos los quelíceros? Los que están adelante, no, Esos dos son los que les estás marcando ahí con el... y tienen quelas. Y por ahora te lo voy a mostrar en vista lateral y después me vas a decir. Bueno, ¿Dónde empieza el prosoma acá? Ahí en la plaquita del propeltidio. Bien, acá. Por ahí, sí. Acá empieza el prosoma. Acá tiene el par de ocelos, sí, está bien, ocelos. Esto es el propeltidio, que está formado por los 4 primeros tergofusionados, meso y metapeltidio. De acá para adelante, ¿qué es? Quelícero. Todo esto es el quelícero. Roxana, disculpame que te molesté. No, Hay no. un Dígame. compañero que está esperando para entrar. Ya entré, Thompson. Gracias, No Gracias. tengo a nadie esperando. Bien, va de nuevo. Entonces, si acá llega hasta el propeltidio, de acá, ¿acá qué es? De acá, acá. Quelíceros. Bueno, ¿son grandes o pequeños? Gigantes. Enormes. En proporción son quelíceros muy grandes. Si usted, ahora en otra foto se los voy a mostrar, y si estuvieran mirando el material, se dan cuenta que es un quelícero con un cuerpo atrás que le sigue. Es un quelícero muy grande. Ahora vamos a ver bien qué forma tiene. ¿Qué me pueden decir de los pedipalpos? ¿No son quelados? ¿Los pedipalpos cuáles serían? Esos dos primeros. Las patitas gorditas de adelante. ¿Le ven la quela? No. No son quelados. Ahora vamos a ver cómo son. ¿Y esta finita que está acá cuál es? Sería la primer pata. Exactamente. ¿Qué función debe tener? Sensorial. Exacto. ¿Y los pedipalpos serían más caminadores por sus son anchos o también tienen otra función, realimentación o algo así? Están más vinculados con la alimentación y ahora les voy a mostrar qué tienen distalmente. Entonces, ya sabemos que los quelíceros son muy grandes, les voy a decir que son quelados, propeltidio, meso, metapeltidio, y la pata 1 especial se ha hecho sensorial. Le ha dejado la locomoción a estas otras 3. Y fíjense cómo el abdomen es segmentado y se une anchamente al prosoma. Son muy voraces, altamente voraces. Fíjense, esto es opistosoma, esto es prosoma, esto es propeltidio y esto es quelíceros. ¿Ven? Son muy grandes, generalmente hacen cuevas, son lucífugos, le esconden a la luz, tienen periodos de hibernación también. Fíjense, acá lo vamos a ver bien. Prosoma. Entonces dijimos, propeltidio, meso, metapeltidio,
quelíceros de posición anterior. En vista lateral, esto es el propeltidio, esto es el mesa y el metapertidio. Y estos son los quelíceros quelados. Ahora, fíjense la disposición que tiene este propeltidio con respecto a los quelíceros en vista lateral. ¿Qué beneficio tienen? Bueno, acá lo tienen puesto, pero a ver, ahí así no. Ahí está. ¿Cómo funcionará todo esto? Porque fíjense que este propeltidio no está dispuesto totalmente horizontal. Está como para arriba, ¿no es cierto? Está medio como inclinado y acá salen esos quelíceros enormes que tienen. Entonces, Puede cogotear. más, digamos, ¿no? Por alguna manera, que no nos escuche nadie en lo posible. Pero entonces, eso le permite un quiebre, ¿sí? Y enfrentar, son muy voraces, y enfrentar a la presa con esos grandes quelíceros que tiene. Adelante. Les permite como articular ese prosoma de alguna manera, que no sea todo un escudo rígido que no lo deja mover, porque necesita enfrentar en esos quelíceros. Bien, esto va a ser opistosoma, ¿sí? Este es el segmento 1 del opistosoma y el segmento 2, por supuesto, con el gonoporo, como siempre. No tengo para que vean acá ventralmente, pero en alguna, a ver, no, ahora debe venir alguna para que vean ustedes que las coxas de las patas cubren ventralmente todo el prosoma. Una consulta, lo que se ve dorsalmente, este está el dibujo, te voy a preguntar, es del quelícero, ¿es la mano más el dedo fijo? Exacto, ¿O es... mano bien. más dedo fijo, y el que está acá abajo es el dedo móvil. Bien, acá lo tienen, miren. Este está al revés, pero no importa. Acá tienen mano más dedo fijo y el dedo móvil. Los quelíceros, aparte de estar vinculados con la alimentación, vamos a analizarlos y un poquito. No lean, miren la foto. ¿Qué les llama la atención de ese quelícero? Está como cerrado también. Fíjense, tiene todos estos como dientes que van a estar en relación el tipo de alimentación, son altamente depredadores. O sea, con ese quelícero hasta pueden cortar algo, o por lo menos de alguna manera perjudicar a la presa, o pincharla, cortarla, romperla. Son quelíceros muy grandes, muy potentes, y con todos estos dientes en el margen interno. ¿Cómo se mueve? ¿El movimiento en qué sentido es? ¿Y si el dedo móvil está abajo o es de abajo para arriba? Hacia la mano, hacia el dedo fijo. Me hacen así, está bien. ¿Y este qué movimiento es? ¿De pinza? ¿De...? No, ¿en qué sentido? ¿Es vertical o horizontal? Por ahí vertical. No. Vertical. Entonces, son quelíceros, quelados con movimiento vertical. Porque después vamos a ver otros, por ejemplo, en ácaros, las garrapatas tienen movimiento lateral. Así. En cambio, estos no, cortan tipo tijera, pero en sentido vertical. Además, fíjense acá, tienen toda una serie de estrías, ¿sí? Sirven para estridulación, frotan uno contra otro y sirven para producir sonido, estridulación. ¿Qué pasa con los pedipalpos? ¿La reproducción o no, el tema de la estridulación? Sí, también, sí. Fíjense los pedipalpos. Los pedipalpos son muy particulares porque no terminan en pinza, no terminan en quela, no terminan en una uña. No, tienen un órgano suctorial, ¿sí? Que es, fíjense cómo está el dibujito acá, que cuando no lo usan, lo tienen como invaginado, y en el momento que lo usan, que está relacionado, cuando puedan ver algún video, cómo
también ayudan esos pedipalpos para tomar a la presa. Es un órgano muy particular que es de este grupo nada más, ¿sí? Que entonces no pinzan, no tienen uña, sino que tienen ese órgano como una vesícula vertible para ayudar a tomar a la presa. Fíjense ¿Pero que... qué es como sopapa que hace? Sí, como una sopapa. Sí, pero una sopapa invertida, porque la sopapa es así y esto es al revés, es así. Fíjate la forma, ¿ves cómo sale acá? Ahí está. Acá está como invaginado y acá devaginado. Si vos lo ves, en el bicho ves como una línea nada más, porque esta es una foto al microscopio electrónico sumamente ampliado. Si vos lo ves en reposo, ves la parte distal de ese pedipalpo como un surquito en el medio y nada más. Lo verías así. Bien. La pata 1, entonces, es sensorial, ¿sí? Y esta es la famosa pata 4, con estas estructuras, ¿ven? Que son órganos en raqueta, le dicen, que son los malleolis, tienen dos trocánteres y están sobre los dos trocánteres. Tiene función sensorial, no sabemos para qué, le han dado distintas funciones, ¿sí? Pero no está claro para qué función tienen. Las uñas, los pretarsos, recuerden ustedes, cuando yo hablo de pretarso, hablo de este par de ungues distal. En este caso, además de las ungues, tienen un aerolio, que en esta foto no se ve muy bien porque está abajo, pero es como una especie de almohadilla. Tienen todo eso para caminar y apoyar. Acá entonces lo vemos bien, fíjense, las coxas unidas en la parte media, algunas fusionadas, cubren toda la parte externar del prosoma, o sea que no queda nada. Y esta articulación que vemos acá, de acá para adelante estaría el propeltidio, meso y metapeltidio en vista dorsal. Y acá vemos entonces el último par de patas con esos malleolis en el coxopodito de esas patas. El opistosoma se une ampliamente al tórax, no vemos ningún pedicelo ni angostamiento. Recuerden ustedes que siempre el segmento 2 va a ser el segmento genital, presenta 11 segmentos en total, y tiene una particularidad que si bien no tiene ese pedicelo entre prosoma y opistosoma, tiene un diafragma que es atravesado por los distintos órganos, tiene una especie de diafragma, y eso le permite tener distintas presiones entre prosoma y opistosoma. Bien, vamos a seguir. A ver, ¿qué tienen en el digestivo? ¿Qué particularidad tiene el digestivo? Bueno, la cavidad preoral va a estar delimitada solamente por labro y labio. ¿Sí? Recuerden que esas estructuras no son homólogas de lo que encontramos en mandibulados. La cavidad preoral, ¿dónde estaría? Por detrás de esos quelíceros y por detrás y debajo de esos quelíceros. Recuerden que esos quelíceros son grandes, son muy importantes. En el medio y atrás estaría delimitada esa cavidad oral. Tiene numerosos, fíjense la particularidad de estos ciegos, que acá en este dibujo de acá lo ven mejor, el digestivo es lo que está pintado todo con marrón, ¿sí? ¿Lo ven acá? Son ciegos polilobulados, se dicen. Todo esto es el digestivo. Recuerden que estos son muy depredadores, ¿sí? Necesitan regurgitar, o sea, esa digestión extraoral tiene que ser con mucha regurgitación de enzimas, ¿sí? Para poder
producir ese licuado de la presa para después absorberlo. El sistema nervioso tiene un ganglio supraesofágico y como en todos, el subesofágico se fusiona, forma como una gran masa de deposición ventral. Y se acuerdan que habíamos visto el par de ocelos, que estarían acá, que son, ese par de ocelos son de visión directa. El sistema excretor, ¿se acuerdan que era el rasgo que los acercaba con los palpígrados? Fíjense que tienen ese tubo, el colector accesorio. Fíjense la forma que tiene y lo llamativo. En general salen las glándulas coxales, ¿sí? Salen entre los primeros, el tercero, par de patas, por ahí, pero no, estos salen bien anterior en la base de los pedipalpos. Y además presentan los túbulos de Malpighi, que acá no los veo en este gráfico, no los veo. ¿Qué es esto que está de color turquesa? Le voy a hacer trampa. No, no es nervioso. Es muy grueso para ser nervioso. ¿Circulatorio? Circulatorio. ¿Qué posición tiene el corazón? Dorsal. Dorsal. Y esto está por todos lados, ¿no? Corazón es este rojito, no sé si lo ven acá, finito. Eso es corazón y circulatorio. ¿El sistema excretor no será? Muy desarrollado para ser excretor. Son muy voraces, muy activos. ¿Qué necesitarán? Ya me dijeron todos los sistemas menos el que corresponde. Todo bicho que necesita... No, digestivo no. Digestivo está pintado de color marrón, ahí dije. Todo aquel animal que tenga... Musculatura tampoco. Que tenga mucha actividad, un metabolismo alto, que necesita mucho oxígeno. Eso que ven ahí es el sistema respiratorio, muy desarrollado. ¿Y qué son? ¿Qué estructuras son? ¿Cómo respiran los solífugos? Y de acá no todos. ¿Cómo? Tráqueas apodemáticas. Tráqueas apodemáticas. Entonces, fíjense el grado de desarrollo que tienen estas tráqueas apodemáticas. ¿Sí? Bueno, creo que está en la próxima. A ver, acá lo tienen. Fíjense. Esas tráqueas apodemáticas es todo lo que está pintadito acá de turquesa, tiene mucho desarrollo. El digestivo es lo que está de color marrón, acá con los ciegos polilobulados. El corazón es esto rojo, que está acá, ¿lo ven? Y todo esto este es el sistema nervioso. Fíjense, acá esto es en vista ventral. No, perdón, esto es en vista dorsal. Y acá, fíjense ustedes, yo les quería mostrar dónde abren estos estigmas, porque tienen un par de estigmas entre lo que sería el cuarto y el quinto segmento del prosoma, y después tienen dos pares de estigmas más entre los segmentos 2 y 3 y 4 y 5. Bien, vamos a seguir con lo que tenemos acá. Con respecto a la reproducción, presentan un dimorfismo sexual. Fíjense, este es el quelícero del macho, este es el dedo móvil de posición ventral, este es el de mano más dedo fijo de posición dorsal, y tiene una estructura a modo de cucharita que se denomina flagelo, que es modificación de setas seguramente, una o varias setas hipertrofiadas, que sirve para la transferencia del espermatóforo. La fecundación
es indirecta. El macho, fíjense acá, este es el macho, es de mucho menor tamaño que la hembra, cosa que es una característica muy común en los artrópodos, que el macho tenga menor tamaño que la hembra. Acá tiene sus quelíceros, acá va a tener su flagelo como órgano de transferencia. Y entonces no hay un cortejo, pero hay como una especie de asalto hacia la hembra, toma de la hembra, la ponen en posesión y le transfieren el espermatóforo para la transferencia espermática y después huye. Porque si no puede suceder el canibalismo. Pero fíjense la diferencia de tamaño que hay entre uno y otro. Fácilmente se puede individualizar lo que es el macho de lo que es la hembra. Los huevos son ovíparos, no tienen cuidados parentales, no tienen nada, los ponen en cavidades en el suelo. Acá tienen los huevitos, ¿sí? Acá, fíjense, ya lo han abandonado, ya ha emergido. Las ninfas, el desarrollo es directo, estos bichos no sufren metamorfosis, pasan de un estadio a otro, pero sin cambios morfológicos. El cambio generalmente es por el aumento del número de tricobotrias, de tamaño, de esclerotización, hasta que después llegan al estado adulto. Pero fíjense, entonces, además el primer estadio es inmóvil y después ya comienzan con el tipo de alimentación y a tener los mismos hábitos y hábitat alimenticio que los adultos. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bueno, seguimos entonces. ¿No? ¿O sí? No. Perfecto. Bueno, dejamos de atrás los palpígrados, caulogastra o no caulogastra, micetófora, y ahora el resto de lo que vemos, Popov los clasificó dentro de los holosomata. ¿Por qué holosomata? Bueno, porque en principio tienen esa amplia relación entre prosoma y opistosoma, aunque por supuesto siempre vamos a ver alguna que otra excepción, como en el caso de los ricinúlidos. La respiración es solamente traqueal, ya era traqueal, ¿no es cierto?, en los micetófora, pero bueno, en esto lo da él como una característica. Entonces, esa respiración traqueal, el escudo, el prosoma con un escudo indiviso, vamos a ver que tiene sus excepciones también, el trocánter no es aumentado, la ausencia de esas raquetas o malleolis que estaban presentes en los olífugos. En realidad, de todo esto que ustedes ven acá, esta es la descripción que hizo él, vamos a ver que algunas cosas se ajustan, en su mayoría se ajusta y en otras no. Acá es todo lo que sería los holosomata. ¿Esto qué? ¿Saben? Un pseudoescorpión. Pseudoescorpión, ricinúlido, Opinión. y Acá. Bien ahí. ¿Saben qué ácaro es este? Garrapata. La garrapata. Este lo conocen porque es una garrapata. Bien. Vamos a empezar por los pseudoescorpiones. A ver, le vamos a hacer trampa de nuevo, le vamos a tapar acá. ¿Qué les llama atención de todo esto? A ver. Igual acá no tiene mucho para ver. Vamos a dejarlo como estaba y listo. Si no, lo puedo ver. Yo quiero que ustedes me lo describan. Los pedipalpos muy grandes y quelados. Bien. ¿En qué terminan? No sé si me lo dijiste. Dije que eran quelados. Yo no lo entendí, por eso. Los pedipalpos son... Ah, perfecto. No te había entendido. Entonces, sí, ustedes
sea, si piensan en un pseudoescorpión, tienen que empezar a pensar en esos pedipalpos, sin duda. Así como en los solífugos, dicen, tienen que pensar en esos quelíceros gigantes, bueno, acá pedipalpos, que en realidad le dicen pseudoescorpiones un poco porque se parecen un poco a los escorpiones, aunque no tienen después nada que ver con los escorpiones, ¿eh? Por ahí ustedes en los libros los encuentran descritos atrás de los pseudoescorpiones, pero en realidad no hay ninguna característica que los unan, simplemente, bueno, el parecido con esos pedipalpos, la forma de esos pedipalpos. Bien. ¿Los quelíceros cómo son? ¿Los llegan a ver ahí? Bisegmentados y quelados. Un poco. Fíjense que se ven, son quelados, pero otra diferencia que hacían con los escorpiones es que estos son bisegmentados. ¿Qué artejo pierden? A ver, discúlpenme un segundo. El artejo basal. Exacto, el artejo basal. No tienen artejo basal, entonces por eso le decían pseudoescorpiones, pues se parecen por los pedipalpos, pero el quelícero tiene un artejo menos. Entonces les quedó regio el nombre de pseudoescorpiones. Bien. ¿Qué más me pueden decir del tórax en vista dorsal? Siempre vayan de lo general a particular, ¿no? Ahora, ¿qué tendrían que mirar del tórax? Es un escudo indiviso. Es un escudo indiviso, muy bien, formado por los 6 tergos del prosoma, ¿sí? El abdomen, ¿cómo se une al prosoma? Ampliamente. Ampliamente, ¿sí? Fíjense que no tienen un escudo opistosomático, como algunos bichos tienen, porque ustedes pueden ver individualizados todos los tergos acá, perfectamente. Bien, a ver, vamos a verlo en vista ventral. Esperen que lo achico un poquito. Roxana, eso que estaba en el prosoma bien lateral, ¿son los ocelos, son a poco? Sí. Ah, mira. Me disculpan un minuto que hice una pregunta con respecto a este práctico que viene, porque este viernes, ¿es feriado este viernes? No, el lunes próximo me parece que es feriado, el 21. No. ¿En serio? Me parece que sí. Pasan el 20 al lunes. Sí, creo que había un feriado que corrían. No sé si sería el de viernes hacia el lunes o... Ah, chelay, mira, recién me entero. Bueno. No, porque nadie me contestó. Yo tengo entendido que el 20 de junio lo pasan para el lunes. Entonces estoy confundida yo, ¿eh? Igual también decían que pasaban el del 17 para el viernes, pero no, como todo, no se sabe. ¿Este lunes 21 es feriado, entonces? No, sí, chicas, yo tengo final el lunes 21. Claro, yo tengo parcial ese día, por eso. Ah, no, por eso yo tengo final, aparte del teórico. Bueno, no se preocupen. Bueno, terminamos con esto y después cualquier cosa vemos en internet. A ver. Acá me fijé en internet y sí, aparece como feriado trasladable el 21. La página de SUTEBA dice que es el 21 de junio, lo pasaron. Sí, lo pasaron el 21, sería el lunes el feriado. Eso es lo que yo había enterado ahora hace dos días, por eso decía, sí. Bueno, entonces nos reacomodaremos sobre la marcha. Me llama la atención porque tengo el final yo. Bueno, no importa. Todo puede cambiar igual ya. Sí, cualquier cosa puede pasar. Pero ustedes que entonces sigue todo normal y de todos modos cualquier información se la mandamos, cualquier cambio, supónganse que pase algo, a través de aulas web les mandamos el mail y les llega a todos. Pero bueno, entonces yo no sé por qué estaba convencida que el viernes era feriado. Bueno.
No importa. Ustedes no se preocupen, de alguna manera nos vamos a arreglar. Bien. Vamos a verlo en vista ventral. Esperen, antes de verlo, seguimos con vista dorsal. Miren, esta foto está bárbara, porque fíjense el escudo prosomático, los ocelos de posición lateral, que ahí se veían chiquitos, que no se veían bien, los quelíceros quelados en posición anterior. Fíjense que esto es un quelícero normal, nada que ver con lo que vimos antes, ¿no es cierto? Perdón, profesor, los quelíceros, ¿qué movimiento tienen? ¿Vertical o horizontal? Porque por el dibujo parecía horizontal. Parecen medio así puesto, no, pero vertical, están medio como chanfle, porque eso es una foto de, ¿cómo se llama?, de microscopio electrónico, y se ve que se han puesto como de costadito. Bien. A ver acá, entonces, en vista ventral, vamos a ver lo siguiente. De nuevo, las coxas cubren, ¿sí?, toda la superficie ventral. A ver, disculpen, No, el feriado del jueves lo pasan al lunes, por eso es lo que entendí. Bueno, no importa. No perdamos más tiempo en esto. Cubren ventralmente toda la superficie ventral. Fíjense acá, las coxas de los pedipalpos son muy importantes, obviamente de acuerdo al tamaño del pedipalpo, ¿no es cierto? Tiene acá el esternito 2, en la opistosoma ya van apareciendo los externos, ¿sí? Siempre el 2 relacionado con la reproducción, la salida del gonoporo. Esperen que lo pongo así porque si no se me complica verlo. Ahí está. Bien. Vamos a ver las características que tienen estos grupos acá. Entonces, habíamos dicho que quelíceros bisegmentados, dedo mano más dedo fijo, dedo móvil, que tienen toda una serie de estructuras anexas. Fíjense, el dedo móvil y el fijo tienen estos como peines que se llaman cérulas, que sirven para la limpieza después de la alimentación. El dedo móvil distalmente tiene una estructura arborescente que se llama galea, que es donde desembocan, acá las tienen, las glándulas sedicígenas. Las glándulas sedicígenas las pueden usar o para las hembras lo utilizan para la construcción de las cámaras de cría, para la muda, para la hibernación, y los machos vamos a ver que lo utilizan para hacer y los guía hacia donde dejan el espermatóforo. Después lo vamos a ver con más detalles. Volviendo entonces al quelícero, en la parte basal tienen otra estructura que es como un penacho de setas agrupadas que se denomina flagelo. Como ven, acá todos le damos nombre, Pedipalpos. Los pedipalpos eran esos apéndices grandes. Este es el trocánter, la coxa no está acá dibujada, trocánter, fémur, la patela, que es ese artejo que se dispone entre la tibia y el fémur. La mano y el dedo fijo acá va a estar formada por la fusión de tibia-tarso, y el pretarso, el dedo móvil, donde va a desembocar la glándula de veneno. Ahí está, ¿ven? Así está conformado entonces estos apéndices relacionados principalmente con la alimentación. Las patas pueden tener la modificación de que en algunas, aparte de las ungues, miren qué lindo que está acá, esta foto, tienen esta almohadilla que se llama aróleo, que eso les sirve para apoyarse en la superficie. Y además, fíjense que algunos se enganchan y son importantes para estos fenómenos de foresis. Fíjense, esto es una mosca, un díptero, cómo se enganchan acá en las patitas. Esto es otra mosca, fíjense cómo se enganchan estos por foresis, y esto es un coleóptero, y a su vez también se engancha, o sea que utilizan las patas para ser trasladados por foresis. Con respecto a su anatomía interna, vamos a ubicarnos en este dibujo que es feo, está en el, ¿cómo es que se llama? En el Kessner, pero es el único que tengo.
el único que he encontrado, pero lo pinté aunque sea para interpretarlo un poquito. Lo que está en rojo es el corazón, todo lo que es digestivo, ven, con esos ciegos muy desarrollados, la ampolla rectal y el ano acá, todo esto es digestivo. Acá tienen los quelíceros con los pedipalpos, las coxas de los pedipalpos, que recuerden ustedes que son como grandes y cubren ventralmente, dije, la cavidad preoral. Entonces, acá está la boca. Esta es la cavidad. El dibujo es feo, pero es importante que lo interpreten. Boca. La cavidad preoral va a estar delimitada por las coxas de los pedipalpos y ese labro que está en posición anterior. Y fíjense los quelíceros que están totalmente desconectados, no tienen nada que ver con la cavidad preoral. Acá. En un corte acá están los quelíceros. Este es todo el escudo prosomático. Esto que está acá es la glándula de la seda, que como les dije va a estar relacionada con el quelícero. Por eso es lógico que la glándula de esta seda sea bien de posición dorsal. Esto es el resto, son las coxas de las otras patas. Y esto es opistosoma, donde acá, ahora vamos a ver que las hembras forman una cámara incubatriz. Acá dice gonoporo, pero este gonoporo, esta flecha del gonoporo tendría que ser más interna. Ahora que lo veo me doy cuenta porque el gonoporo está abre dentro, un poquito más adentro, no tan externo. Glándulas genitales asociadas, que ahora las vamos a ver, y las gónadas. Uy, se me fue. A ver, reproductor. Vamos a ver que tanto en machos y hembras tienen como esa cámara genital que abarca parte del segmento 2 y parte del segmento 3. Piensen como en un hueco entre los dos segmentos. Eso es la cámara genital, donde allí que abren el gonoporo y distintas glándulas. Los machos van a presentar dimorfismo sexual, ¿sí? Porque presentan las quelas de los pedipalpos más desarrolladas. Y vamos a ver qué tienen de particular los machos. Esto están cortadas las patas de un lado y falta este proceso que se llama órgano cilíndrico del otro, para que se vea en el dibujo. Pero los machos sí presentan esa cámara genital donde tienen estos procesos, un par de procesos que se llaman cuerpos cilíndricos que van a ayudar a la transferencia del espermatóforo. El espermatóforo es formado por glándulas anexas que tienen asociadas en esa cámara genital, que pueden transferir directamente a la hembra con un cortejo de por medio, o puede ser que no tengan cortejo, que no lo depositen en el sustrato frente a las hembras y que de alguna manera lo sean atraídas las hembras a ese espermatóforo. ¿Cómo lo logran? Por hilos guía, ¿se acuerdan de esas glándulas de la seda que tenían? O también por feromonas. O sea que estos bichos tienen la particularidad de poner el espermatóforo frente a la hembra o el espermatóforo en ausencia de las hembras. Esto acá les demuestra un cortejo. Los machos compiten por la hembra. Acá hay una competencia entre machos para la transferencia del espermatóforo a la hembra. Esto es lo que les decía yo, esto es cuando ponen el espermatóforo en ausencia de la hembra. Lo depositan en el sustrato, en el suelo, lo que está pintadito, les pinté de verdes para que lo vean, porque si no estos dibujos son medio complicados de interpretar, son en blanco y negro, nada más que por eso. Entonces, dejan el espermatóforo y empiezan a tejer, fíjense ustedes, hilos que guían a la hembra hacia el espermatóforo. Hilos lineales, zigzagueantes, que conducen hasta el espermatóforo. Entonces, fíjense, esto es el espermatóforo y esto es como va tejiendo el macho el hilo guía hasta que después lo detecta la hembra.
También le ponen feromonas y van llegando de esa manera. Y la hembra, entonces, una vez que lo detecta, lo va a incorporar a su poro genital. Perdón, ahí está. ¿Qué pasa luego? Se produce la fecundación y las hembras tienen esa cámara genital que habíamos hablado, que tienen tanto machos y hembras, pero la hembra aparte tiene otra particularidad. Esa cámara genital la denominamos cámara incubatriz interna. Y además secreta, por medio de unas glándulas que tienen, una cámara incubatriz de posición externa. Esa cámara incubatriz, que después va a ser externa, al contacto con el medio ambiente, con el oxígeno, con el aire, un poco se endurece, toma cierta consistencia. Entonces, tenemos cámara incubatriz interna y cámara incubatriz externa. Entonces, primero los huevos llegan a esa cámara incubatriz interna, después de un cierto periodo van a mudar las protoninfas, el primer estadio ninfal, que pasan a la cámara incubatriz externa, que sería esa cámara incubatriz segregada por esa sustancia. Allí se alimentan por secreciones ováricas, tienen un órgano que es un órgano suctor, que se llama órgano de Barrois, que bueno, no se los puse para no llenarlo más de nombres, pasan un periodo de tiempo ahí, y después se abandonan, o sea, dejan de estar asociadas a la hembra teje una especie de habitáculo con esa, tapiza un habitáculo con esa glándula de la seda, y ahí van a completar su ciclo de vida hasta pasar al estadio adulto. Son desarrollos muy largos, fíjense que a veces tardan entre 2 y 3 años hasta llegar al estadio adulto, pero lo importante es que ustedes interpreten que tiene una cámara incubatriz interna donde comienzan en el estadio de huevo, después de ahí va a emerger una protoninfa, las protoninfas emergen y salen a la cámara incubatriz externa, se alimentan allí por una serie de secreciones ováricas, tienen tienen como un órgano suctor, donde succionan los alimentos, y después pasan directamente al habitáculo, que es tapizado por la hembra hasta que llegan al estadio adulto. O sea que tiene un desarrollo bastante complejo. Fíjense ustedes que, bueno, la clasificación de los distintos subórdenes está en relación a la presencia ausente. Nadie les va a preguntar, es a modo de ejemplo, la presencia o no de ojos compuestos, de ocelos, perdón, y en cuanto al número de tarsitos en las patas. Bueno, ¿dónde ponemos estos pseudoescorpiones? A ver, vamos a empezar como siempre la clasificación de Popov, que sería la original, las opciones que hubo en el camino y a dónde fueron a parar hoy en día con los datos moleculares. Entonces, recuerden ustedes que al principio estaba dentro de los holosomata, con ácaros y pseudoescorpiones, por la presencia, por las características que les mencioné anteriormente. Posteriormente, ya se comienza a asociárselo con los pseudoescorpiones. ¿Por qué? Porque tenían esos quelíceros biarticulados, quelados y con movimiento vertical. Entonces se los pone bajo la denominación de haplopneumata, fíjense, voy a ubicarlos acá. Entonces, solífugos con pseudoescorpiones. Se mantiene durante mucho tiempo, a partir de ahí mucho tiempo, ese grupo de solífugos más pseudoescorpiones, y actualmente, con estudios moleculares y sosteniendo, aparte que
ácaros no es un grupo monofilético, sino parafilético, los pseudoescorpiones se los empieza a asociar con los acariformes. Y solífugos con los, como habíamos visto hoy, con los palpígrados por las características que presentaban en las glándulas coxales. Ese por ese lóbulo extra. Entonces, como ustedes pueden ver, esto va evolucionando, las clasificaciones van cambiando, y bueno, hoy en día tampoco tenemos definido, recuerden ustedes que por datos moleculares, además Ballesteros, sostiene Arachnopulmonata, que era los escorpiones como grupo hermanos del resto de los pulmonados. Bien, yo les propongo lo siguiente. Hacemos un recreo de 5 minutos. Chusmeo bien, me fijo bien esto de qué día es feriado, de qué día es feriado. Y bueno, si quieren, vemos, hago como un reacomodamiento en tiempo, nada más, pues ya tengo todo organizado yo de los teóricos y damos más tiempo hoy de teóricos y tenemos todo cubierto los temas. Rosana. Hoy tengo parcial de anatomía. Si sería posible dar el teórico normal, sería genial. Claro, yo te iba a comentar eso. Nosotros el día 24 de mayo, que era también feriado, arreglamos con Javier que hacíamos, nos pusimos todos de acuerdo en que preferíamos tener el teórico aunque sea feriado para que no se atrase. Así que por ahí estaría bueno si todos están de acuerdo también, la mayoría puede. El único consenso fue no pasar lista de última ese día por el primer día.